2016, el gobierno de México, a través del INPI, lanzó una iniciativa llamada Más allá del ring, una estrategia pensada para proteger la lucha libre mexicana, evitar la piratería de máscaras, crear juguetes oficiales, llevar a los luchadores a los videojuegos y ahora sí, hacer las cosas bien, porque durante años la lucha libre fue explotada, copiada, mal adaptada y muchas veces mal representada. La idea de un videojuego de lucha libre mexicana suena bien, suena correcta, incluso necesaria, pero hay un pequeño detalle. Esto ya se había intentado antes y no salió tan bien. En el 2010, México apostó por algo que en ese momento no solo era ambicioso, era casi imposible. Un videojuego de lucha libre hecho en Latinoamérica, con la licencia oficial de la AAA y producido por Konami, el gigante japonés que en sus licencias tuvo grandes franquicias como Metal Gear Solid, Silent Hill, Castlevania, Contra, Pro Evolution Soccer, Yu-Gi-Oh! Y Bomberman. No era un proyecto pequeño, era uno de los primeros intentos reales de crear un videojuego grande. En la región, todo estaba listo, todo parecía alineado, y aún así, algo salió mal. Muy, pero muy mal. Vamos a ver qué pasó. Hoy, el buitre enmascarado les presenta el día que la lucha libre mexicana quiso conquistar los videojuegos. A finales de los 2000, la lucha libre vivía una realidad muy clara. WWE dominaba el mercado global. Sus juegos eran el estándar, el modelo a seguir, el así se hace un juego de lucha libre, que todos tenían en la cabeza. En comparación, la AAA quería crecer no solo como una empresa de espectáculos, sino como una marca internacional. Y aquí viene lo importante, este juego no solo era un juego, era un intento de exportar la lucha libre mexicana como un producto internacional. Incluso desde antes de su salida, ya se hablaba de una tirada grande y de llevarlo a varios mercados. O sea, no era un experimento, era una apuesta seria. Y eso hace más interesante el fracaso, porque no estamos hablando de un juego pequeño, sin ambición, hecho como todo buen producto mexicano, un a ver qué sale. No, aquí había licencia, estudio, publisher, plataformas fuertes y una idea bastante clara, que la lucha libre mexicana también podía jugarse en la consola. Pero una cosa es tener la idea y otra cosa es que te funcione. Pero aquí hay algo que hace que toda esta historia todavía sea más interesante, porque mientras la AAA intentaba llevar la lucha libre mexicana a los videojuegos de forma oficial, los fans ya lo estaban haciendo desde antes, y no en cualquier juego, sino en uno considerado como uno de los mejores de la lucha libre en toda la historia, WWF No Mercy. Sí, a través de mods y room hacks, existió un proyecto hecho por la comunidad, AAA contra CMLL, un mod obviamente no oficial, pero con una idea muy clara, llevar la rivalidad mexicana al videojuego, con luchadores recreados, arenas adaptadas y movimientos, bueno, medio reciclados a veces. Sí, había luchadores usando movimientos de otros, pero es entendible por las limitaciones. No era perfecto, tenía bugs, limitaciones, cosas raras, pero tenía algo muy importante, identidad. Sabía lo que quería hacer, y eso es clave, porque mientras un grupo de fans con mucho tiempo libre y herramientas limitadas lograban crear una esencia, años después, un proyecto oficial con presupuesto, licencias y codistribución global iba a tener problemas justo por ese problema. El desarrollo quedó dividido y esto es clave para el fracaso. La versión principal para la Xbox 360 y la PlayStation 3 estuvo a cargo de Immersion Games, mientras que a otras versiones, como fue la versión de Wii, fue manejada por Savaras Entertainment, lo que ya te dice bastante sobre la división interna del proyecto. Desde ahí ya había dos caminos distintos y eso se nota, porque el juego usaba tecnología potente para la época, incluso apoyándose en un motor moderno para su tiempo. Pero en papel todo sonaba mejor de lo que terminó sintiéndose en pantalla. Más de 40 luchadores, modo historia, sistema de popularidad con el público, llamado honor, narrativa, presentación con sabor a espectáculo, todo estaba ahí. Pero el problema real es que el juego nunca terminó de decidir qué quería hacer. ¿Simulación?
¿Arcade? ¿Espectáculo televisivo? ¿Juego serio de lucha? Intentó ser todo al mismo tiempo y terminó sintiéndose como si no hubiera escogido del todo su identidad. Y en un género como este, eso se paga caro. Cuando la gente lo jugó, algo no cuadraba, y no era su imaginación, era la realidad. Las críticas de la época coincidieron en algo muy similar. El juego tenía una idea interesante, pero el combate era lento, rígido y poco responsivo. Metacritic lo dejó con promedio de 49 en Xbox 360, con reseñas que repetían la misma sensación. Podía gustar por el tema y por el ambiente, pero el gameplay no terminaba de cuajar. Y eso es lo peor que le puede pasar a un juego así, porque no era tan malo como para generar odio total, pero tampoco era lo bastante bueno como para volverse culto de inmediato, Era ese punto peligroso donde el juego no provoca furia ni amor, solo deja un meh. Y el meh es el verdadero cementerio de muchos juegos, porque el odio deja discusión, el amor deja comunidad, pero el meh deja silencio y olvido. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué tan malas debieron de ser las versiones como para que todos dijeran meh? Aquí viene una de las cosas más raras del juego. No existe una sola versión del Héroes del Ring, existen dos, y no son iguales. La primera versión es la de Xbox 360 y PlayStation 3, fungiendo como la base principal, pero la de Wii, como dije antes, fue manejada por otro estudio, y terminó sintiéndose distinta en contenido y enfoque. Además, en la información del propio juego en el tráiler oficial, aparecen también versiones para PSP y DS, aunque terminaron siendo canceladas. Y eso rompe algo clave en cualquier videojuego, la identidad. Porque como cuando dos equipos distintos trabajan sobre el mismo proyecto, pero no con la misma visión, el resultado puede sentirse como una especie de espejo roto unido con pegamento por distintas personas. Todo está ahí, pero no encaja igual. Un mismo proyecto, dos tratamientos, dos interpretaciones y una sola pregunta. ¿Qué demonios querían hacer realmente? Porque sinceros, se siente muy distinto jugar al juego de PS3 y Xbox 360 y luego jugar al de Wii. Se siente como dos juegos distintos del mismo tema. Como mencioné, hubieron ports cancelados de PSP y Nintendo DS, y aquí entra lo raro. Sí estaban contemplados, pero nunca llegaron a existir como un producto final. Y eso no pasa porque sí. Generalmente significa una sola cosa: algo no iba bien internamente. Presupuesto, tiempo, coordinación, prioridad, dinero, lo que sea. Pero algo se rompió antes de llegar a la meta acordada. Y aquí es donde se conecta todo. Teoría 1. Desarrollo dividido. Dos estudios, dos enfoques, dos formas de entender el mismo juego. El resultado, un producto inconsistente. Teoría 2. Ambición contra realidad. Era uno de los primeros intentos grandes hechos en Latinoamérica, y competir contra años de la gloria de la WWE no era nada fácil en el tema de los videojuegos. Teoría 3. Falta de enfoque. Muchos jugadores dijeron lo mismo, y me incluyo en ellos. El juego no decide si ser simulación o arcade, y cuando un juego no sabe qué es, el jugador lo siente al instante. Teoría 4, que es la que yo sostengo. Producto incompleto. Hay sistemas que parecen empezados pero no rematados, y eso da la impresión de que el juego salió antes de tiempo. Las cancelaciones de PSP y DS también apuntan a que el plan original se vino abajo en cualquier momento durante la planeación. Y también es cuando se menciona un posible DLC y contenido perdido. Había planes de contenido. De hecho, si te ibas al menú de extras, aparecían luchadores como Crazy Boy y Joe Líder. Más luchadores, más soporte, más expansión, tentativamente más arenas. Que algo me dice que eran las arenas que aparecen en el Wii. Pero nunca llegaron. Y eso también cuenta una historia. Cuando un juego nace con ambición, pero no logra sostenerse, el contenido prometido se convierte en una especie de fantasma. No importa cuánto quisieron vender la arena, si el soporte muere rápido, el proyecto se queda congelado en el tiempo. Las críticas fueron claras. El juego terminó con puntuaciones bajas y una recepción general bastante fría. En Metacritic, la versión de Xbox aparece con 49 de Metascore, y varias reseñas coinciden que el juego se queda corto incluso cuando su planteamiento sí tenía bastante potencial. Ventas discretas,
sin comunidad fuerte, sin secuela, sin redención, juegos malbaratados. Me ha tocado ver en 200 o hasta en 50 pesos mexicanos que algo simplemente desaparece. Simplemente lo dejaron morir, como si nunca hubiera importado o interesado. Pero aquí es donde cambia la perspectiva, porque aunque falló, sí fue importante. Fue uno de los primeros intentos serios de hacer un videojuego grande en México, con una licencia nacional fuerte y una intención real de llevar la lucha libre mexicana al mercado internacional. Y eso no es poca cosa, porque alguien tenía que intentarlo primero, caminar para que los demás pudieran correr. No basta con poner máscaras, luchadores y branding, hay que entender qué hace especial a la lucha libre mexicana, no solo cómo se ve, sino también cómo la siente el aficionado. Héroes del Ring no fue el juego que debía ser, pero sí el juego que tenía que existir, porque sin este tipo de proyectos no hay avance, no hay aprendizaje, no hay siquiera un intento. Y a veces, los proyectos que fallan son los que abren el camino. Tal vez no fue el gran juego de la lucha libre mexicana, pero sí fue uno de los intentos que, aunque tropiezan, dejan huella de aprendizaje. Y eso también merece recordarse y es digno de aplaudirse. Aquí llegamos con un extraño caso, el Lucha Libre AAA Héroes del Ring. Un juego raro, inconsistente, ambicioso, incompleto y sí, también bastante olvidado. Pero como pasa muchas veces con la lucha libre, a veces lo más curioso no es lo que salió bien, sino lo que casi funciona. ¡Que la lucha sea!